Ok, entonces esta es la última clase, ¿ok? Dijimos que podemos tener otra discusión más durante la semana o dos incluso si hace falta, ahí seguimos en contacto. Pero ya por fin terminamos como que todas las clases de teoría y quería tener una última clase como para cerrar la clase, ¿ok? Y las ideas que teníamos, etcétera. Em, esta es la clase, dice 16, y se pueden estar preguntando, bueno, ¿qué pasó con la clase 15? O la clase 15 son 8 diapositivas, bueno, esto debería decir 15, son como 7 diapositivas que quedaron de la clase de UDOP que no usé aquí y que pensé que estaría bueno como hablar de eso. Creo que esto deberían ser como a lo mucho hora y media, pero bueno, vamos a ver. Em, entonces, bueno, nada, ese es el plan para hoy. De hecho, aquí tengo, a ver, bueno, como siempre y bueno, penúltima vez, gracias a Bisbel por dejarnos usar todo su material. Em, y la agenda para hoy decía era un breve repaso sobre qué hemos estudiado en la clase, sobre qué pueden hacer ahora ustedes si están interesados en el área, qué pueden hacer para seguir profundizando, no solo en circuitos digitales, sino también circuitos analógicos, etcétera. Vamos a hablar de eso. Y después quería hablar de esto de un breve comentario sobre el layout de procesadores. Son las diapositivas que tenía pendiente. Quería hablar un poquito de comentarios sobre FPGAs em, y cómo los pueden utilizar. Porque muchas veces les dije, bueno, incluso esta clase les puede servir si trabajan con FPGAs y hablar un poquito de por qué ese es el caso. Y Osvaldo y algunos de ustedes la clase pasada me pidieron que hablara un poquito sobre GPUs y sobre algunos otros tipos de circuitos. Entonces también teníamos unas pocas diapositivas sobre eso. Em, y bueno, ese es el plan para hoy. Antes de comenzar, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta de la clase, tal vez de multiplicadores o algo que quede pendiente que hayamos estudiado? Ok, si no hay preguntas, solo confirmo que sí me escuchan, ¿no? Aló, aló. Sí, profe. Sí, Sí, profe. ok, gracias. Em, bueno, entonces, quería comenzar con esto de, no sé si dígame la verdad, ¿no? ¿Algunos de ustedes se acuerdan en la primera clase cuando hablamos de beber de un hidrante? ¿Se acuerdan de un hidrante como donde los bomberos conectan sus mangueras? ¿Alguno de ustedes se acuerda de esta expresión o no? Ya fue hace mucho tiempo, pero bueno. En la primera clase del trimestre pasado, dijimos que este curso no es el más desafiable intelectualmente, y pues si ven, no estudiamos nunca algo súper difícil desde un punto de vista como intelectual, digamos, pero sí estudiamos muchísimas cosas. Y desde ese punto de vista dijimos que, bueno, este curso tal vez no sea el más desafiante en el punto de vista de que los conceptos que estamos estudiando no son los más difíciles, pero son demasiados conceptos y dijimos que era como beber de un hidrante y dijimos que, bueno, tal vez para algunos de ustedes podía ser un desafío y pues el plan cambió mucho de cómo comenzamos a cómo terminamos, pero hasta teníamos esta imagen eh, en la que pues se ve a este señor bebiendo de un hidrante y en cierta manera pues creo que ustedes ya lo pueden apreciar, ¿no? Que es que son tantas cosas que estudiamos. eh, y pues quería hablar un poquito de un repaso de todo lo que estudiamos. Primero hablamos un poco de un material como de background o prerequisitos, digamos, de qué era la lógica CMOS, de la teoría básica de los transistores, capacitancia de Miller, etcétera. Luego hablamos de cómo fabricábamos un inversor y cómo se fabricaban los transistores y todas estas capas. Luego dijimos, ok, como si tenemos un inversor CMOS, ¿cómo podemos hablar de la transferencia en DC, de los márgenes de ruido, del tiempo de retraso de las compuertas, del consumo de energía? Y ya de por sí esto es bastante, ¿no? Y después hablamos de los flip-flops y los latches, y estuvimos hablando un buen rato de metaestabilidad, de setup, de hold, estuvimos hablando de pipelines y de diseños secuenciales y de relojes, y de qué pasaba si movíamos un reloj para antes o para después.
y de cómo podíamos agarrar un circuito que era muy grande y hacerlo funcionar más rápido, dividiéndolo en etapas más pequeñas y todo esto. Hablamos de memorias SRAM, DRAM, jerarquía de memorias, de diferentes trade-offs de tamaño, área, etcétera. Hablamos de escalamiento CMOS y de FinFET, de nuevas tecnologías que vamos a ver en CLAB, que se están usando y que pues se van a seguir usando. Hablamos de, ¿cómo se llamaban? A ver, los transistores, bueno, hablamos de los transistores estos que tenían como las que eran ya en vez de ser dijimos que los FinFETs cubrían la compuerta, cubría como que 3 lados del transistor. Y dijimos que ahora estábamos hablando del de nanosheets, que cubría completamente para lo del efecto de tunneling, etc. Hablamos después esto fue en este trimestre, hablamos de componentes ya de circuitos, basado en toda esta teoría, qué circuitos podemos diseñar y cómo podemos diseñar circuitos. Y hablamos, por ejemplo, otra vez en elementos comunes de datapads, hablamos otra vez de multiplexores, hablamos de contadores, hablamos de desplazadores, que eran shifters, hablamos de sumadores, después hablamos de multiplicadores. Hoy vamos a hablar un minuto sobre esto. Y después en las tareas en CAD, de las tareas CAD, pues todos ustedes tuvieron que aprender a usar Linux, si no lo habían usado antes. Tuvieron que aprender a usar Spice, XSChem, Magic, NetGen. Tuvieron que aprender a básicamente cómo caracterizar unos transistores según el modelo, cómo hacer layouts de inversores, de cualquier circuito. Están haciendo un ring oscillator, están trabajando en el flip-flop y el FSR. Y después, además, en el proyecto, pues también un montón de Linux, de Makefiles, etcétera. Y hablamos de síntesis y de APR, ¿no? También hablamos bastante de esto. em, y estudiaron System Verilog, cómo escribir, diseñar un circuito en System Verilog, cómo usar Icarus Verilog para simulaciones, GTK Wave para ver los resultados, Python para ayudar a hacer simulaciones de más alto nivel. Por ejemplo, ustedes con su proyecto el detector de picos, pues generaron las señales desde Python y las mandaron a Icarus Verilog y así. Después en síntesis y APR utilizamos Josys, utilizamos OpenRoad. Y esto fue nada más en 2 trimestres. O sea, y a donde quiero ir es, pues esta metáfora de que esta clase era como beber de un hidrante, pues efectivamente, ¿no? Miren la gran cantidad de cosas nuevas que estudiaron. Y entonces, bueno, felicitaciones a ustedes por haber aguantado todo esto. Y siento que muchas veces al final en su carrera van a pasar cosas así, que van a tener que usar un montón de cosas nuevas que no conocen, tal vez cuando estén comenzando. Y esta capacidad como de adaptarse y aprender a usarlos, pues es muy útil. Y además que Linux siempre es muy bueno saber usar Linux. Em, ¿Algunos de ustedes tienen algún comentario hasta ahora? Sí, bueno, creo que no, porque no he dicho nada muy interesante, ¿no? Pero bueno, entonces nada, quería de nuevo decir, como miren, felicitaciones a ustedes por todo el esfuerzo de esta clase, porque además con el proyecto terminamos añadiendo todo esto de síntesis y APR y fue un montón. Hablamos de filtros, hablamos de cómo diseñar filtros, de cómo diseñar circuitos para hacer promedios, etcétera, etcétera. Terminó siendo bastante densa la clase, ¿no? Em, y bueno, quería decir que otros temas interesantes que pudiesen estudiar, por ejemplo, si yo fuese a dar otra clase, probablemente hablaría de estos temas, otra clase simplemente de diseño digital, no una clase de síntesis y APR. Pudiésemos estudiar un poquito más a fondo el método del esfuerzo lógico. O sea, esta lista, las digo, todos estos temas los pueden ver en Westlake Harris. Y si alguno de ustedes está interesado, pues pueden estudiar estos temas, hablar un poquito de componentes parasíticos de cables, de esto más o menos hablamos en el video sobre CAD2, de cómo hacer layout, hablé un poquito de los elementos parasíticos, luego cómo para calcular retrasos un poquito más complejos teniendo en cuenta estos elementos parasíticos. Hay una fórmula que se llama el retraso de Elmore. Después podemos estudiar otras familias lógicas como
Fast Transistor Logic o lógica dominó. Otros circuitos como este Differential Cascade Voltage Switch. Creo que Julián en una clase extra nos habló un poquito de eso. Podemos estudiar un poquito más sobre clocking. Nosotros hablamos un poco de cómo hacer el árbol de reloj, lo que sea, tal vez un poquito más a fondo. Power gating es una técnica súper común de ahorro de energía de la que no llegamos a hablar en la clase, pero es súper útil y sería interesante leer un poquito. Tal vez si quieren leer un poquito de DLLs. Y importante, nunca hablamos de los I/O pads, que son como o sea, los mencionamos por encima, serían los pines de verdad del chip a los que conectas al PCB. Es decir, el chip, tú conectas tu chip a tu PCB y al final esas señales del PCB llegan al chip a partir de estos I/O pads que pueden revisar. Y también está una cosa que se llama el seal ring, que es una estructura que termina rodeando tu chip, porque cuando fabricas tu oblea de silicio y tienes muchísimos chips, luego los tienes que cortar, ¿no? Tienes que cortar tu oblea de silicio en pedacitos, que cada pedacito pues será tu chip. Y para que lo puedas cortar de esa manera y no se dañe el chip, etcétera, etcétera, se usa esto que se llama un seal ring. Eh, es como una estructura mecánica con las mismas capas que hemos estado estudiando. Es hacer una estructura para que hacer este corte pues se puede hacer, etcétera, etcétera. Y serían como unos temas interesantes que cualquiera de ustedes puede estudiar, como no ya conocen lo más importante, por decirlo así. Y también quería no dejar terminar la clase sin hacer un comentario sobre las herramientas open source. Eh, Porque creo que muchas veces hay mucha gente que termina usando las herramientas open source porque tal vez es como ya un punto de su personalidad, de que, bueno, a mí no me gustan las compañías que quieren hacer todo privado y yo soy una persona open source y quiero apoyar todo eso y eso está perfectamente bien, cada quien tiene su ideología, pero a donde yo quiero ir es, yo no les dije a ustedes que usaran las herramientas open source por eso. ¿Ok? Y nosotros usamos las herramientas open source en esta clase porque no tenemos las herramientas comerciales. Y las herramientas open source son muy buenas para aprender. ¿Ok? Entonces quería hacer un pequeño comentario y es que, bueno, el objetivo de esta clase es introducirlos a ustedes a cómo diseñar circuitos integrados y especialmente circuitos digitales. Y en mi opinión es, bueno, si hacen todos los CADs completos, yo creo que ustedes están listos para tomar o cursos más avanzados o para hacer alguna pasantía en el área. No les digo de una vez como tener un trabajo completo, porque para tener un trabajo en el área, pues tienen que tener un poquito más de experiencia haciendo más proyectos, pero a donde voy es, yo creo que de verdad ustedes estarían, si han seguido la clase, pues idealmente están preparados para seguir en esta área. Y en la industria, okay, en la gran mayoría de las compañías, es extremadamente raro que alguien use las herramientas open source. Okay. Y la razón es que las herramientas comerciales por ahora nos permiten obtener mejores resultados. Y también es verdad que poco a poco estas herramientas open source se hacen mejores y mejores y mejores. Y estoy seguro de que en algún momento van a ser una alternativa competitiva, ¿ok? En algún momento van a dar resultados tan parecidos, pues que va a ser tal vez vamos a ver muchas más compañías que las empiecen a usar, pero ese momento no es ahora, ¿ok? Y entonces, ¿qué pasa? Para usar las herramientas comerciales necesitamos adquirir una licencia, ¿ok? Y ni siquiera es una, son muchísimas, porque así como ustedes de las herramientas open source usaron por lo menos 8, en el caso de las herramientas comerciales, pues también necesitarán por lo menos 8 o 10 licencias para todas las diferentes herramientas. Si las compraran para uso comercial en una compañía, una startup, lo que sea, probablemente van a tener que pagar más de van a cientos de miles de dólares, pues. Eh, y no hay un precio fijo, porque o sea, básicamente tendrías que ser tu compañía, hablar con las otras compañías que venden estas herramientas y negociar un precio. Y a una compañía grande, por ejemplo, le van a vender más caro las herramientas que a una startup, etcétera, pero muy probablemente vas a tener que pagar cientos de miles de dólares para usar este software. Ahora, hay licencias educativas para universidades, ¿ok? Pero siguen siendo costosas
Y además hay que hacer un acuerdo legal entre la universidad y la compañía. Y a donde quiero ir es que para nuestra clase, pues no era factible, digamos, usar las herramientas comerciales. Y de que también mi idea es que cualquiera que termine viendo estos videos, pues pueda aprender. Y por eso nos terminamos yendo a las herramientas open source, que aunque no son una alternativa competitiva para un diseño comercial, ¿ok? A diseñar un producto, si haces el mismo código en Verilog y usas un flow muy parecido, etcétera, el diseño final que vas a obtener con las herramientas comerciales probablemente va a ser mucho mejor que con las herramientas open source. Pero ¿qué pasa? Desde el punto de vista de aprendizaje, son muy parecidas. Y si alguno de ustedes tuviera mañana acceso a las herramientas comerciales y las quisiera empezar a usar, van a ver que son muy parecidas. Y por eso también decía que idealmente ustedes están listos para un curso especializado o una pasantía. Em, Porque si empiezan a trabajar con las herramientas comerciales, van a ver que se parecen mucho a las cosas que ya ustedes han usado. Y lo más importante es que ya están familiarizados con los conceptos, con las ideas, con todo esto. O sea, entonces a donde quiero ir es, usamos las herramientas open source, no porque yo personalmente piense que el open source es lo mejor y que las compañías que quieren hacer dinero están todas mal, etcétera. Hay gente que sí piensa eso y no tiene nada de malo, pero quería como que decir como, miren, cuidado, no estamos usando herramientas open source porque open source es lo mejor y open source sí es muy bueno y yo no estoy, también estoy muy a favor de open source, por supuesto, pero a donde voy es, mira, no, o sea, así como hay cosas open source, también tiene que haber cosas comerciales porque al final estás un montón de gente que tú quieres que esté trabajando en un producto y que lo haga mejor, etcétera. Todo esto de open source es buenísimo, era súper necesario, pero a donde quiero ir es, mira, o sea, no como que, no quiero, a ver, no sé si se entiende o no, pero lo que quiero decir es, estoy 100% a favor de las herramientas open source. Me encanta que hayamos podido usar todo esto, pero, o sea, cuidado, las herramientas comerciales siguen siendo mejores por ahora y al final del día mi idea de la clase era enseñarles a ustedes lo básico para que puedan después seguir teniendo una carrera en esta área, ¿no? No a que fueran a usar las herramientas open source nada más, etcétera. Bueno, y eso es lo que quería decir de esta parte, pero no sé si alguno de ustedes tiene una pregunta, comentario, de verdad, cualquier cosa que me quieran decir o si se entiende la idea también. Sí, profe, sí se entiende la idea de que las herramientas open source, o sea, es como que están un poco más limitadas, por decirlo así, pero Ujú. se puede utilizar para aprender, mientras que las herramientas comerciales no, o sea, pueden tener como más funcionalidades, pero son muy costosas. Sí, y si alguno de ustedes consigue un trabajo en el área, de, por lo menos en la próxima década, diría yo, muy probablemente terminen usando las herramientas comerciales y eventualmente las herramientas open source se van a poner ahí. Y de hecho, bueno, a ver, no quiero decir cosas de más, pues, pero eventualmente las herramientas open source van a estar ahí, pero ahora no lo están, pues, y ese es el punto, que lo usamos así para aprender, pero no porque yo estoy diciendo que esto es lo mejor que hay en el mundo, no. Em, y gracias a mí, eso era exactamente. Y bueno, ¿alguno de ustedes tiene otra pregunta antes de seguir? ¿Algún comentario? Esta clase es más así como de hablar un poquito, pues, y cerrar el tema. No sé si alguno de ustedes tiene alguna cosa que quiera añadir. Ok, entonces ahora, bueno, ahora que ya hablamos de el que hemos estudiado, de algunos temas que pueden estudiar si quieren profundizar, de todo esto de las herramientas open source, quería ahora también hablar un poquito de qué podemos hacer ahora al futuro, o sea, qué pueden hacer ustedes si están interesados en esta área, desde el punto de vista de aprender. Por ejemplo, también diría, si alguno de ustedes de verdad está interesado en esto, también pueden empezar a aplicar a pasantías por internet, buscar qué dice la gente, no sé, en LinkedIn, lo que sea, y aplicar a pasantías y así. Pero desde el punto de vista como de aprender más cosas, también qué pueden hacer. Pues primero quería decir que todo esto de tener las herramientas open source es una gran ventaja, porque hace 5 años no existían estas herramientas, por lo menos de esta manera, como que teniendo todo este flow completo, tan parecido a las herramientas comerciales, etcétera, es algo que no existía hace 5 años. Em, y entonces, fíjense, durante esta clase aprendimos a usar las herramientas open source, que además ya todos ustedes instalaron en su computadora.
Y además tenemos un PDK que también es open source, que es el de Skywater 130. Eso es muy raro, o sea, antes no existía ninguno, porque todo esto eran secretos comerciales, etcétera, etcétera. Em, y a dónde voy es que miren, ya que aprendimos todo esto, instalamos todo esto, tenemos todo esto, ahora cualquiera de ustedes puede hacer cualquier circuito en su casa, diseñar cualquier circuito, hacer simulaciones, verificarlo, comparar si una cosa es mejor que otra. Y sinceramente en esta área de hacer circuitos, como que hacer circuitos se aprende con proyectos, como que haciendo un proyecto, sentándote y practicando algo. Y cuando uno empieza, cuando empiezas a trabajar en esto, pues suena que es súper difícil, qué sé yo, porque tal vez nunca lo has hecho antes. Y ya después con el tiempo te das cuenta que la innovación ya no viene tanto de cómo hacer el circuito, o sea, de saber usar la tecnología y todo esto, sino de, por ejemplo, buscar una arquitectura más interesante o alguna arquitectura para tu circuito analógico que sea diferente o lo que sea. Eh, y a donde voy es que ahora, cuando agarren un libro de diseño analógico, por ejemplo, y vean un esquemático con transistores y con lo que sea, pues ya saben cómo lo pueden diseñar. Pueden abrir XSChem y hacer un esquemático. Si tienen mucha motivación, pueden ir a Magic y hacer un layout. Y es una oportunidad excelente para aprender. En mi caso particular, me encantó muchísimo que llegamos a hacer síntesis y APR eh, con el proyecto porque eso pues, quiere decir que pueden agarrar cualquiera, por ejemplo, si ven un libro de arquitectura del computador, pueden hacer su propio procesador en Verilog y hacer síntesis y APR y darse cuenta de que si usas un pipeline, tu circuito puede ir más rápido y todas estas cosas. Y de verdad, esto es una excelente oportunidad para aprender, ¿ok? Em, También decir, bueno, si quieren seguir trabajando con circuitos integrados digitales, ¿qué pueden hacer? Mi recomendación sería diseñar proyectos en Verilog o bueno, System Verilog y después hacer SAPR y optimizar el circuito. Por ejemplo, ver qué pasa si tienes un procesador, haces un procesador de 5 etapas, de 3 etapas, o si haces 5 etapas, tratar de balancear las etapas, de ver dónde pones cada cosa. Puedes hacer más cosas, no tiene que ser nada más un procesador, ¿no? Pero digo, cualquier proyecto que se les ocurra digital, pues pueden diseñarlo en Verilog, pueden hacer SAPR, etcétera. Y también pueden estudiar un poquito más a fondo los scripts de los flows de síntesis y APR, que vimos muy por encima. Todos esos programas tienen documentación en Internet y pueden ver como cada script, pueden ver qué hace cada comando y eso les va a dar una mejor idea de qué hace todo en general, ¿no? Y bueno, una cosa importante que no cubrimos en esta clase fue a la hora de hacer APR, no incluimos macros. Macros son, por ejemplo, SRAMs. Por ejemplo, pueden usar una cosa que se llama OpenSRAM, que les puede generar una memoria SRAM de Sky 130. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo incluyo esta memoria en mi circuito? Esa es una cosa importante, creo que fue la última cosa importante que no cubrimos en esta parte. Eh, pero hay ejemplos en internet y ustedes también se pueden meter en eso. ¿Y a dónde voy? Así como dice SRAM, puede ser un register file, por ejemplo, ¿ok? Pero bueno, a dónde voy es, eh, si alguno de ustedes quiere seguir en esta área, pues es una buena idea hacer más proyectos y estudiar un poquito más a fondo cómo funcionan los scripts. Em, y después, bueno, o sea, también en el mismo tema de circuitos digitales, tal vez un poquito más orientado hacia arquitecturas digitales, pueden diseñar su propio microprocesador en Verilog, hacer SAPR, pueden hacer aceleradores como los de los que vamos a hablar al final de la clase. Por ejemplo, como el que estaban haciendo para el detector de picos y contar eh, el número de latidos por segundo y todo esto, eso sería un acelerador. Y pueden pues diseñar uno, hacer SAPR, ver cómo funciona, o sea, cuál es el rendimiento, todo esto. Em, y también pueden practicar haciendo proyectos con FPGAs. Lo interesante de un FPGA es que pues tienen algo físico, ¿no? Que luego pueden integrar a una tarjeta o lo que sea, que con las simulaciones en Verilog pues siguen siendo siempre simulaciones. Pero bueno, decía como, bueno, relacionado está esto, pero de nuevo, como dije al comienzo, pues tener esta oportunidad de usar todas estas herramientas y todo esto en nuestra propia computadora, pues es una excelente oportunidad para aprender
que no teníamos hace 5 años, y bueno, otra vez como destacar eso. Y para toda esta área como digital, quería otra vez resaltar como 3 referencias útiles. Obviamente está Westy Harris, que es el libro que hemos usado toda la clase, pero luego está este libro muy bueno de Vivienne Seg, es una profesora en MIT, sobre hacer hardware que sea eficiente para neural networks, o sea, para redes neuronales. ¿Por qué digo este libro? Es lo súper recomiendo, porque habla mucho de pues, cómo hacemos aceleradores hoy en día, de cuáles son como los compromisos, etcétera. Después también es interesante el libro de arquitectura del computador de Haynes y Patterson, que se llama Computer Architecture, a Quantitative Approach. Para la gente que trabaja en arquitectura del computador, este libro se convirtió casi en una Biblia. Es la versión de posgrado. Probablemente ustedes usaron el libro de pregrado antes. El que es muy famoso es el de posgrado. También muy recomendado. Eh, Arquitectura del computador y diseño de circuitos pues están digitales, están muy relacionados, pero también son un poquito diferentes. Entonces, cosas que a la gente que trabaja en arquitectura del computador le parecen interesantes o muy interesantes, tal vez a alguien que trabaja en circuitos le parecen un poco diferentes y qué sé yo. Pero definitivamente, si quieren trabajar en circuitos digitales, es importante estudiar arquitectura del computador y esta es como la referencia más utilizada. Em, y después también pueden ver artículos de ISSCC, que es la conferencia que les he dicho varias veces que es como la más importante en circuitos y qué sé yo. Y aquí en esta conferencia van a ver desde circuitos analógicos, de señal mixta, para aplicaciones médicas, digitales, de arquitecturas, de etcétera, etcétera. La verdad es que son artículos muy densos, pero ustedes ya tienen como el background necesario para entender muchísimas de las cosas que hablan ahí. Entonces, es otra manera, otra referencia útil. Si quieren saber qué está pasando hoy en día, pues pueden echarle un vistazo a esos artículos, ¿ok? Em, bueno, la siguiente diapositiva también iba a hablar de circuitos analógicos y de señal mixta, pero antes de hacer eso, ¿algunos de ustedes tienen una pregunta de esta parte de circuitos digitales? O sea, de qué hacer si quieren trabajar en circuitos digitales y qué sé yo, o por ahora no. Por Ok, ahora no, profe. gracias, Gracias. Nami. Em, Ahora, para circuitos analógicos, si quisieran trabajar con circuitos analógicos, como les decía, todo lo que ya hemos aprendido les va a servir. Pueden hacer sus esquemáticos en XSCHEM, pueden hacer sus simulaciones con NGSpice, pueden hacer su layout con Magic, pueden hacer su extracción de parasíticos, el BIES. Todo esto, básicamente, si a alguno de ustedes le interesa más circuitos integrados analógicos, también pueden seguir, ¿ok? Con todas estas herramientas que instalamos. Em, un recurso muy, muy, muy bueno. Ali Hajimiri es un profesor en Caltech, en California, cerca de Los Ángeles. em, y él grabó esta clase, ¿ok? Si le dan clic aquí, van al playlist de su clase. Es muy buena, muy, muy, muy buena. De verdad la recomiendo muchísimo. Es una muy buena clase, pues, para aprender todo esto de circuitos analógicos, etcétera. Y este libro también es casi como una Biblia para la gente que hace circuitos analógicos, que tal vez ustedes lo conozcan también, de Gray y Meyer. Es un libro también de hace mucho tiempo, pero de nuevo muy, muy, muy bueno. Y para la gente que trabaja en circuitos analógicos, que es también casi como una Biblia, también pues lo recomiendo. Y por último, para circuitos integrados de señal mixta. ¿Y qué es señal mixta? Son circuitos que tienen partes analógicas y partes digitales, ¿ok? Por ejemplo, pueden pensar en ADCs. ADCs tienen partes analógicas y partes digitales. ¿Por qué? La entrada de un ADC es una señal analógica, tienes que acondicionar la señal, amplificarla, tal vez poner un filtro para todo esto de Nyquist y qué sé yo. Y después también tienes la parte digital, porque al final del día las salidas de tu ADC van a ser señales digitales. Y dependiendo de la arquitectura del ADC, tal vez vas a tener que hacer algún algoritmo digital ahí metido, como lo de aproximaciones sucesivas o qué sé yo. Entonces, este tipo de circuitos que mezclan analógico con digital se llaman circuitos de señal mixta, ¿ok? Como les dije, ADCs, PLLs, etcétera. Y estas dos referencias las conozco menos, pero estuve preguntando y pues me dijeron que son referencias buenas también.
Este libro, Data Converters, es como del 2007, pero parece que es muy bueno. Y este otro de Frequency Synthesis by FaceLock habla más un poquito de PLLs. Y bueno, nada, era pues decir, si están interesados en cualquiera de estas áreas, pues pueden seguir yendo por estas referencias. Siento yo que la parte como que más difícil es como que tener toda esta infraestructura para poder aprender que ya nosotros tenemos, porque ya tenemos XSChem, NGSpice, Magic, NetGen, Josys, OpenRoad, como ya tienen todo esto instalado, pues ahora se pueden agarrar cualquier clase de estas, sentarse, aprender y practicar y hacer todo lo que quieran. Y pues bueno, son em, es una muy buena oportunidad y pues bueno, espero estas referencias, si alguno está interesado, pues puede seguir por ahí. Em, y también pues tienen mi contacto. Em, Cualquiera de ustedes me puede contactar en algún momento, cualquier cosa, y ahí estamos. Si los puedo ayudar, pues encantado. Em, ok, antes de seguir por aquí, ¿tienen alguna pregunta? No, profe, todo claro. Ok, gracias, César. Bueno, entonces ahora sí, como que los tres breves comentarios que les decía, comenzando por el de layout de procesadores. Y entonces decía que vamos a ver las diapositivas que quedan de acá. Creo que son como 4, porque hay animaciones. Em, y ahora sí, por última vez, bueno, muchas gracias a Bisbech por todo su material y su apoyo, honestamente. Ok, esto que está acá es un layout, no sé si de un procesador completo, pero por lo menos una buena parte. Y quería hacerles esta pregunta, ¿ok? Si nada más les muestro esta foto, ¿alguno de ustedes me sabría decir de cuántos bits es este procesador? Solamente de adivinar, ¿ok? Y voy a hacer un poquito de zoom. ¿Alguno de ustedes se anima a adivinar de cuántos bits es este procesador? Eh, 16, profe, capaz. ¿Por qué dices 16? No, simplemente porque abajo veo como unas ranuras en azul y bueno, los conté, creo que decían que eran 16. Ujú, sí, sí, sí. O sea, creo que lo que estás diciendo es que te pusiste a contar como que estas líneas y aquí hay pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, bueno, creo que en verdad habría que contar. A ver, aquí tenemos una. Bueno, yo hubiese contado aquí arriba. ¿Cuáles contaste tú abajo? No, en realidad conté arriba como, es que Ah, de broma se ven como unas ranuras sí, sí, sí. azules. Sí, 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 que son como las que estoy marcando, ¿no? Si Ajá. contamos, habría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ¿no? Em, y pues sí, es un procesador de 16 bits, ¿ok? Y lo que quería hablar de comentarios de layout de un procesador tiene que ver justo con eso, que si estamos diseñando un procesador, estas líneas que tú dices, o digamos como que estos bloquecitos, ¿ok? Por decirte como que este bloquecito se conoce como un bit slice, o como un pedazo del bit, o qué sé yo, y hacer el layout de esta manera simplifica mucho el layout del procesador, ¿ok? Em, y entonces, esto es lo que decía, un bit slice. Y bueno, tenemos 16 de esos bit slice. Y ahora esto que decía, alinear los módulos y los cables de estos 16 bits simplifica el diseño. Ahorita vamos a ver por qué. Y bueno, para hacer eso hay que tener en cuenta si, por ejemplo, esto que está acá fuese un register file y esto que está acá fuese un ALU y lo que sea, pues hay que alinear, por ejemplo, las salidas del register file tienen que estar alineadas con las entradas del ALU. Si esto fuera el register file y esto fuera un ALU, pues las salidas de aquí tienen que estar alineadas con las entradas de aquí y así. Y pues al revés también. Em, pero justamente porque estos diseños son más fáciles si los alineas, pues aquí nada más con ver este layout, ya de una vez adivinamos que era un procesador de 16 bits. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora o no?
Ok, No, si profe, todo no, claro. sí, gracias, César. Em, Después, bueno, quería también hablar un poquito de esto de convenciones de layouts, que ya hemos hablado de esto antes, pero nada más como repaso. Si estos fuesen, por ejemplo, líneas de metal 1, por ejemplo, vamos a tener que estas líneas tienen que tener un ancho mínimo y tienen que tener un espacio mínimo, ¿ok? Y entonces, a la hora de hacer nuestro layout, vamos a tratar de que, por ejemplo, tiene que ver con la pregunta que estabas haciendo tú de de cómo poner el cable de metal 1 para el ring oscillator y qué sé yo. La idea es, al hacer nuestro diseño, si esta fuese nuestra celda estándar y este fuese nuestros metales de BDD y BSS, pues en el medio hacer esto que se llaman track o líneas, ¿ok? Como estos tracks o líneas, que es espacio que estamos pensando donde podemos poner cables. No quiere decir que vamos a tener un cable en todo este espacio, pero estamos pensando que podemos poner un cable ahí, porque es una buena idea, porque bueno, si yo uso esta línea, también abajo pudiese usar estas dos líneas y abajo pudiese irme así. En cambio, si hago un cable que va por el medio, pues estoy bloqueando este espacio y estoy bloqueando este espacio por la restricción del DRC y qué sé yo. ¿Por ahora estamos en la misma página o no? Sí, profe, se Sí, entiende profe. muy bien. Sí. Gracias, Ami y César. Y entonces, ¿a dónde voy? Es que es muy común pensar en estos tracks, ¿ok? Se llaman tracks. Y entonces, cuando piensas en estos tracks, tienes en cuenta el espacio mínimo, ¿ok? Este es el spacing. Y luego el pitch, ¿ok? En español creo que le dicen longitud de paso. Nunca he escuchado eso, pero bueno, pitch es la palabra en inglés. Es el espacio del centro al centro. O es decir, el espacio de este eje a este eje, ¿ok? Sería el espacio, digamos, de aquí a aquí. A ver, de aquí a aquí, y luego aquí, y luego aquí. Es como con qué tanta frecuencia podemos poner uno de estos tracks, ¿ok? Y así como pasa con los tracks, también pasa con las celdas estándar, porque ahora tenemos que esta es la altura de la celda estándar, entonces la altura dijimos que era de aquí a acá, que es lo mismo que el pitch, de qué tan frecuentemente vamos a tener celdas estándar y qué sé yo. ¿Ok? En el caso de la celda, pues se llama la altura de la celda, ¿ok? Y en el caso del bit slice, del procesador que teníamos antes, voy a volver hacia atrás, el ancho de un bit slice sería como de aquí a acá. Es decir, es que tanto espacio estamos asignando en esta dirección, ¿ok? Para cada bit, o para cada bit y cada bit slice, ¿ok? Entonces, bueno, es otro concepto interesante a la hora de hacer layout de procesadores. Y este era un ejemplo de decirles por qué esto de los bit slices es importante, ¿ok? Imagínense que queremos hacer, tenemos este circuito, ¿ok? Y ahora queremos empezar a poner los cables, ¿ok? Em, Imagínense, ok, aquí tenemos nuestro controlador y esta parte hicimos síntesis y APR. Es muy común en procesadores como muy eficientes, etcétera, que por ejemplo el ALU sea diseñado de manera automática, ¿ok? Digo, ¿no? De manera manual, haciendo el layout en Magic y qué sé yo. Pero tal vez en cambio el controlador, etcétera, pues lo pueden hacer usando síntesis APR. Y entonces digo, imagínense que esto que está arriba, a ver, no, creo que dice register file, no. Dice, vamos a decir, aquí dice program counter, no se lee mucho, debí usar otro color, pero bueno. El program counter también probablemente lo pueden hacer de manera manual usando Magic. Y ahora tenemos en nuestro floor plan, queremos poner aquí nuestro program counter. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, como hablamos en la clase de elementos de datapads, pero bueno, aquí tienes tu program counter, aquí tienes tu ALU, aquí tienes tu register file. Imagínate que para hacer tu program counter bien, tienes que usar todo este espacio, ¿ok? Para cada bit slice. Y ahora imagínate que para tu ALU la puedes hacer más compacta, ¿ok? Tal vez para tu ALU necesitas menos espacio para los bit slices. Y ahora, ¿por qué esto puede ser un problema? Imagínense cómo vamos a hacer los cables, ¿no? Ok, pudiésemos hacer algo así, fíjense. Las conexiones, si las ven, ¿no? Y a donde voy es, bueno, ya al final tienes como se te congestiona todo, ¿no? Tienes una congestión tratando de conectar estos cables, ¿ok? Y por eso es que es buena idea, incluso si esto lo puedes hacer más pequeño, es buena idea
darle un poquito más de espacio para que tengan el mismo ancho. Tal vez lo puedes hacer más grande en esta dimensión y tal vez más pequeño en esta dimensión, por ejemplo. Darle alguna vuelta para que sean del mismo ancho. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Sí, gracias, Ami. Y bueno, creo que esta es la última diapositiva. Era hablar un poquito de las conexiones, ¿ok? Imagínense que están haciendo una celda estándar, como puede ser el inversor, y dijimos que las celdas estándar queremos ponerlas unas al lado de la otra, ¿no? En este caso, aquí tenemos nuestra celda, y yo quisiera poner al lado de esta celda, quisiera poner otra, tal vez otra igualita o lo que sea. Y se acuerdan de los tracks que les venía diciendo. Antes hablamos de tracks en esta dirección. Pero bueno, también podemos tener tracks en esta dirección, ¿cierto? En la dirección horizontal, por decirlo así. Y ahora, ¿qué pasa? En la celda estándar, si yo digo que aquí voy a tener un track, ¿ok? Y te digo que aquí voy a poner un track, ¿ok? Ahora imagínense que copiamos esta celda y la ponemos al lado, ¿cierto? Al final, si agarro esta celda y la pongo aquí al lado, pues, ¿cuál va a ser mi distancia de este track a este track? Va a ser esta distancia más esta distancia. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe. Profe, ¿puede repetir de nuevo, por favor? Sí. Lo que digo es, imagínate que agarramos esta celda y a la hora de diseñarla, yo digo que estas líneas punteadas son mis tracks, ¿ok? Donde estoy diciendo yo que puedo poner cables que van hacia arriba, ¿ok? Ujú. Ahora imagínate que copias esta celda y la pones aquí al lado, ¿ok? Ok. O sea, agarras esta celda y ahora tienes dos, una celda al lado de la otra, ¿ok? Ujú. Ahora te digo, la distancia desde este track, el último track de la derecha, y el siguiente track que viene por acá, ¿cuál va a ser? Va a ser la distancia que hay acá más la Ujú. distancia que hay acá, ¿cierto? Sí. Ahora lo que quiero decir es que, bueno, esta distancia, como quieres poner una celda al lado de la otra, esa distancia tiene que ser por lo menos igual al pitch, para que se mantenga la distancia de espacio mínimo y todo eso, ¿cierto? Ok, sí, profe. Y ahí es a donde voy. Cuando están haciendo su celda estándar, cualquier celda estándar, por ejemplo, su inversor, su compuerta NAND, no lo dice explícitamente en la tarea, ¿ok? Pero en la práctica tendrían que tener en cuenta que si están usando una conexión por acá, pues tienen que dejar suficiente espacio para que a la hora de poner otra celda al lado, pues no vayas a tener una violación de DRC. Y entonces lo que dice acá es deja este espacio para garantizar, pues aquí te dice, esto es un medio del pitch y esto es un medio del pitch para que pues la suma al final te dé tu distancia completa. Y bueno, último comentario es, cuando haces APR, ok, las herramientas que hacen APR, como hablamos en su momento, hay unos caminos y solamente ponen que son estos tracks. Y las herramientas de APR solo ponen cables en los tracks. ¿Por qué? Porque, o sea, si estás poniendo tantos y tantos cables, si sigues la regla de los tracks, te garantizas que nunca vas a tener un DRC. Y por eso es que a la hora de hacer celdas estándar, también es importante que sigamos los caminos, tanto los caminos verticales como los caminos horizontales, y que solo pongamos tracks en esos caminos para que a la hora de hacer APR no haya ningún problema, ¿ok? Para las tareas de los CAD, pues bueno, no lo hicimos así, pero bueno, igual Metal 1 nunca hay problema, o sea, en su caso Metal 0, la convención es que Metal 0, ustedes hacen lo que quieran con él, pero digamos que de Metal 1 en adelante, ahí sí hay que usar los caminos para evitar problemas con APR. A ver, no sé si suena un poco abstracto o se entendió la idea. ¿Se ¿Se entiende la entiende, idea, profe? profe? Ok, gracias. Bueno, entonces eso es lo que quería decir sobre layout de procesadores. Bueno, no sé si alguno de ustedes tiene una pregunta final de layout de procesadores antes de terminar. Sí, profe, en la Sí. lámina no sé si se llaman los tracks, creo que es 2 láminas anterior. Antes, ajá. ¿En esta? ¿Dónde está? Esa. Esos tracks
Por ejemplo, si arriba está, sería, por ejemplo, BDD arriba, BCS abajo, y estas tracks sirven como para hacer las conexiones de las BDD en las diferentes compuertas. Sí, sí y no. También son, por ejemplo, para conexiones internas, porque había circuitos en los que tal vez quieres hacer una conexión, por ejemplo, si estás haciendo un sumador, tal vez quieres conectar el carry out de una compuerta con el carry in de la siguiente y así. Y la idea es que todas estas conexiones las hagas usando los caminos. Como que estas rayitas punteadas no quiere decir que aquí vas a tener un cable porque sí, no. Pero quiere decir que si vas a hacer un cable, lo vas a tratar de poner de acuerdo a estas reglas. Por ejemplo, si quisieras conectarte de este punto a este punto, pudieses hacer un cable aquí, luego un cable que baje por aquí así, y luego un cable que llegue aquí así. Si aquí hubiese un camino también, un track. ¿Sí me explico? Ajá, sí, ¿Sí tiene gracias. sentido? Sí. No, a ti, Sí. a mí. Buena pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta sobre el layout de procesadores? Ok. Si no, ahora quería hablar un poquito de FPGAs, ¿ok? ¿Por qué quería hablar de FPGAs? Porque, bueno, les dije varias veces que esta clase les va a servir, incluso si trabajan con FPGAs, pues les va a servir para cualquier cosa que tenga que ver con diseño digital. ¿Por qué? Bueno, primero que nada decir la referencia que usé para esto. Bueno, una referencia buena de FPGAs en general es este libro de Scott Hawk, que es un profesor en la Universidad de Washington, y este nombre probablemente lo voy a decir mal, pero Andre Deon está en la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia, y tienen este libro, ¿ok? Es muy bueno, es una compilación como de diferentes artículos sobre FPGAs y cosas que se pueden reprogramar y qué sé yo, está muy bueno. Y las figuras que les voy a mostrar en las siguientes 3 diapositivas, las tomé del capítulo 1, ¿ok? Por Mark Chang, que no recuerdo dónde está. O sea, no recuerdo dónde trabaja Mark Chang, pero bueno, o sea, esta es la referencia, ¿ok? Em, entonces, a ver, bueno, más o menos les mostré la foto, pero antes de seguir, todos ustedes conocen qué es un FPGA, ¿no? ¿Alguno de ustedes me quisiera como decir qué les viene, qué creen ustedes que es un FPGA? Como que saben, ustedes en sus clases de circuitos digitales programaron algún FPGA, hicieron algún experimento, pero ¿cómo creen ustedes que funciona un FPGA? ¿O cómo creen ustedes que es un FPGA? Bueno, profe, sí, sabemos que es una FPGA, gracias a digitales, pero sinceramente sé que es un circuito que trabaja, que se puede programar para cambiar su circuitería de forma interna, pero cómo lo hace no tengo idea. ¿Ok? Y básicamente es eso, ¿no? O sea, primero que nada es un circuito digital, ¿cierto? Tal vez ya hay cosas muy como fancy, por decirlo así, entonces te encuentras uno que tiene muchas macros internas y qué sé yo, pero la idea básica es un circuito digital que puedes reprogramar para implementar muchas cosas. ¿Y cómo programaban un FPGA? Escribían un código en Verilog o en VHDL, si estaban usando, por ejemplo, Xilinx o Altera o cualquier herramienta que fuese, pues abrían la herramienta correspondiente, por ejemplo, Vivado para Xilinx o ICE, dependiendo de la versión, eh, Quartus para Altera y así. Bueno, Altera ahora es Intel FPGA, ¿no? Desde hace varios años. Y bueno, Xilinx lo compró AMD. Pero bueno, a donde voy es, fíjense lo que estamos diciendo. Escribes un código en Verilog, o bueno, tal vez ustedes usaron MyHDL en Python o lo que sea, pero el punto es, escribes un código en un lenguaje de descripción de hardware, corres la herramienta y te da un archivo que metes al FPGA y ese es tu circuito, que es un archivo, creo que ellos lo llaman bitstream o lo que sea. Y a donde voy es, ¿no les suena eso parecido a hacer síntesis y APR? Y es un poquito parecido. ¿Y cómo funciona? Pues vamos a hablar un poquito de eso. Em, Trabajar con FPGAs es más fácil que hacer un chip desde cero, ¿ok? Em, pero bueno, vamos a hablar un poquito de cómo funciona esto. Como les decía, los FPGAs pues son circuitos reconfigurables con los que podemos implementar sistemas digitales, ¿ok? Utilizando System Verilog, VHDL, etcétera, ¿ok?
Ahora, ¿por qué usaríamos FPGAs o no? A ver, hasta ahora lo que les dije, ¿cierto? Fue como que, ok, tienes un FPGA, puedes implementar un circuito digital ahí. Y en toda esta clase dijimos, bueno, quiero hacer un sistema digital y vimos cómo haríamos un sistema digital en un chip desde cero. Y ahora la pregunta es, bueno, si tengo estas dos opciones, ¿cuándo usaría una versus la otra? La respuesta es que para diseños que son de pequeña o tal vez mediana escala, con respecto al número de sistemas que vas a vender, ¿ok? Si yo pienso que voy a vender 100 circuitos, 1000 circuitos, muy probablemente me conviene usar un FPGA. ¿Por qué? Porque diseñar circuitos integrados, fabricar un chip como tal, fabricar un chip tiene un costo, como que para fabricar cualquier chip, la primera vez, en tecnologías nuevas, vas a tener que pagar millones de dólares. ¿Ok? Para fabricar las máscaras. ¿Se acuerdan? En el proceso de fabricación dijimos, bueno, aquí tienes tus máscaras y luego tienes que hacer todo lo de litografía y todo lo que sea. En tecnologías nuevas, digamos 5 nanómetros, 7 nanómetros, así, tienes que pagar la primera vez millones de dólares. Pero ya la segunda vez te va a costar cada chip centavos, porque ya las máscaras, que era lo más caro, ya lo tienes listo. Entonces tiene que ver como una economía de escala. Si vas a vender muchísimos circuitos, pero muchísimos, por ejemplo, Apple, ¿verdad? Cuando Apple diseña sus circuitos para un iPhone, ¿cierto? Pues el iPhone 14 creo que tenía un circuito en 4 nanómetros, ¿no? Hacer el chip la primera vez, pues va a ser carísimo, ¿no? Vas a tener que pagar millones de dólares, tal vez hasta decenas de millones de dólares. Pero entonces luego, para Apple, ¿cuántos iPhone van a vender? Em, ya no me acuerdo los números, pero si ven, por ejemplo, los reportes que ellos hacen cada trimestre, es una cantidad absurda. Son cientos de millones de iPhone que venden cada año. Entonces, al final del día, es verdad, fabricar el chip la primera vez, pues les cuesta muchísimo dinero, pero luego van a vender tantos teléfonos que van a vender tantos chips que al final el costo por chip pues va a ser de centavos, ¿no? O pocos dólares. Y por eso para ellos tiene sentido. Pero para alguien que nada más va a vender, imagínate que pagas $1.000.000 y nada más vas a vender 100 chips, pues entonces, ¿qué? Cada chip te va a salir, ¿qué? En $10.000 dólares, ¿no? Ya no, ahí no tiene sentido, porque tu producto final te va a costar mucho más de $10.000, porque $10.000 fue cada chip, pero luego tienes que hacer cualquier otro chip que pongas, la tarjeta, tienes que hacer una ganancia. Entonces, dependiendo de la escala y de los costos, va a tener más sentido fabricar un chip o hacer un FPGA, ¿ok? Eso para productos comerciales desde ese punto de vista. Ahora, si hacer un FPGA es tan bueno, ¿ok? Y siempre es más barato. Bueno, no siempre es más barato, tiene que ver con la escala, pero incluso en mediana escala o pequeña escala, si el FPGA es mucho más barato, ¿por qué no siempre uso un FPGA? Y la respuesta es que el FPGA tiene un rendimiento menor que un circuito integrado especializado. Digamos, un circuito integrado que tú diseñes desde cero, siempre va a ser mejor que un FPGA. Es decir, es muy difícil que el FPGA, si agarras un FPGA en la misma tecnología que tu circuito y el FPGA es mejor que tu circuito, estás haciendo algo muy mal. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque el FPGA es un circuito digital. Es un circuito digital que además vamos a ver que pues funciona de una manera muy específica y generalmente es por lo menos 10 veces, o sea, un orden de magnitud menos eficiente que hacer un circuito integrado desde cero. ¿Ok? Entonces, como que el compromiso es costo contra rendimiento, que bien puede ser la frecuencia, bien puede ser el área, bien puede ser el consumo de energía. ¿Ok? Entonces, hoy en día, pues ese es como el compromiso de un FPGA contra un circuito integrado que diseñes desde cero. En el pasado, o sea, todavía hoy en día se usa, pero cuando los FPGAs comenzaron, nadie pensaba en vender un sistema con un FPGA, que hoy en día sí pasa. Hay muchas tarjetas que te venden, pues que tienen un FPGA haciendo alguna función. Antes, los FPGAs eran casi únicamente para hacer un prototipo. Es decir, hacían mi código en Verilog. Y como fabricar un chip es tan caro, en vez de fabricar un chip tan caro, lo que hacíamos era fabricar el código en Verilog, lo probábamos primero en el FPGA.
Y si en el FPGA todo servía, ya me siento como que tranquilo de que mi circuito puede funcionar y ya de ahí sí paso a hacer síntesis, APR, todo esto, y lo mandamos a que lo fabriquen. Era una manera de verificar que mi circuito digital estaba funcionando bien o estaba bien diseñado antes de ir y pagar todo ese dinero, ¿ok? Que además esta es una de las grandes diferencias entre hacer circuitos y hacer software, porque si estás haciendo Verilog, tal vez te sientes que estás haciendo software, pero es diferente y por eso les decía, cuando están haciendo Verilog, tienen que pensar que están diseñando un circuito, porque si estás haciendo un programa, un software, simplemente escribes tu código, compilas, ves qué tal, y usualmente es muy rápido, verificas si sirve, si hay un error, lo corriges, vuelves a compilar y así. Y el costo de compilar, pues no es muy caro, ¿no? Es esperar que tu computadora lo haga. En el caso de fabricar chips, pueden ser meses. Desde que tú fabricas un chip hasta que te llega de regreso, dependiendo de dónde, dependiendo de si eres una compañía grande, si eres una universidad, lo que sea, van a pasar por lo menos 3 semanas, ¿sí? En la compañía más grande. Y en una universidad, pues pueden pasar 3, 4, 5 meses, ¿ok? Y si estás haciendo las cosas open source y lo haces con eFabless o lo que sea, pues conozco gente que está esperando años, ¿no? No solamente el costo de tiempo, sino también está luego el costo de millones de dólares. Tal vez eres una compañía muy grande y estás fabricando circuitos que te cuestan hacerlo la primera vez, te costaba 100 millones de dólares. ¿Ok? Fabricaste un circuito, te costó 100 millones de dólares. Ok, ya se supone que de ahí en adelante el costo iban a ser centavos porque ya tenías las máscaras. ¿Qué pasa si tu circuito no funciona? Si tu circuito no funciona, vas a tener que hacer máscaras nuevas. Entonces, si haces un circuito, no funciona y te toca volver a hacer tape out, pues vas a tener, o sea, un tape out diferente, vas a tener que volver a pagar las máscaras. Entonces, es un costo muy caro. Entonces, la diferencia de hacer circuitos, incluso digitales, contra hacer software, es que en software tú pues compilas y revisas y ya. En los circuitos digitales no es así. Y por eso es que y en los circuitos en general. Y por eso es que cuando haces circuitos, revisas mucho. De hecho, hay gente que como broma dice que los diseñadores de circuitos son las personas más pesimistas del mundo, porque siempre vas a estar pensando qué puede salir mal. Y bueno, yo no sé si diría que de verdad somos las personas más pesimistas del mundo, pero sí es verdad que siempre estás pensando qué puede salir mal y cómo puedes tratar de evitarlo. O si esto sale mal, ¿cómo garantizo que mi circuito igual sirva o que igual lo puedo probar a pesar de que esto salió mal? Y bueno, o sea, en su momento, pues los FPGAs ayudaban con eso. Hoy en día, pues mucho más. También siguen siendo para hacer prototipos y para probar, pero también ahora muchísimos productos, pues tienen FPGAs, ¿ok? Em, ¿Hasta ahora hay alguna pregunta, comentario o lo que sea? No, profe, todo claro. Ok, gracias, César. Bueno, entonces, ahora, cómo funciona un FPGA o cómo están formados? Pues hay dos componentes principales. Uno sería las compuertas, por decirlo así, que en verdad se los llaman LUTs, de Lookup Table, ¿ok? Ya vamos a ver por qué. Sería algo así como un Lookup Table, ¿ok? Entonces, estos serían estos cuadraditos que están acá, serían nuestros Lookup Tables. Y luego tenemos interconexiones, que es cómo podemos conectar esas compuertas, que es la idea, son estos cables que están acá. Y entonces la idea es, tenemos estas compuertas que están esparcidas por nuestro chip, tenemos estos cables que están esparcidos por nuestro chip, y cuando pasamos de Verilog a nuestro bitstream que metemos en el FPGA, lo que está diciendo es cómo configurar cada compuerta y cómo configurar las conexiones de los cables para que tengamos el circuito que queremos, ¿ok? ¿Se entiende la idea hasta ahora o tienen alguna pregunta? ¿Se entiende la idea, profe? Gracias, Ami. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a ver? Dijimos que teníamos estas compuertas y que teníamos estas conexiones, interconexiones. Bueno, primero, ¿cómo podemos implementar las compuertas? Que serían estos cuadraditos, ¿ok? Pues básicamente es así, ¿ok? ¿Qué hay acá? Aquí tenemos esta cosa que llamábamos lookup table, ¿ok? De lookup table, y un flip-flop. Porque, o sea, cualquier circuito digital, pues vas a querer tener compuertas y vas a querer tener flip-flops, ¿no? Entonces, tienes aquí un flip-flop. Cada uno de estos cuadrados tiene un flip-flop.
Si yo quiero lo uso, y si no quiero, pues no lo uso. O sea, todos estos cuadrados van a tener una salida y yo elijo si quiero que la salida venga de mi compuerta o si quiero que mi salida venga de un flip-flop. Entonces, si quiero poner un flip-flop en un FPGA, viene de este cuadradito teniendo básicamente cada cuadrado tiene un flip-flop, pues. Y esta lookup table se encarga de implementar cosas como AND, OR, etcétera, etcétera, etcétera. Y la pregunta ahora es, bueno, ¿cómo hace esta tabla de esta lookup table? ¿Cómo implementa compuertas? Porque tal vez un día quiero que sea una compuerta OR, pero para otro diseño quiero que sea una compuerta AND. ¿Cómo sabe este lookup table qué implementar? Bueno, este lookup table es básicamente, es como conceptualmente, es algo así como este multiplexor. Las entradas de nuestro lookup table, en este caso, digamos de 3 bits, la entrada de nuestro lookup table se convierte en el selector de este multiplexor. Y dependiendo de cada valor de las entradas, elegimos elegimos uno de estos, ¿no? Es decir, cargamos de alguna manera una conexión, de alguna manera elegimos que cada uno de estos rectangulitos se conecte a 0 o a 1, ¿ok? Y ahora, ¿cómo hago para implementar una compuerta? Por ejemplo, si quiero hacer una compuerta AND. Si quiero hacer una compuerta AND de 3 entradas, solo va a ser verdad cuando las 3 entradas sean 1, ¿no? Entonces, bueno, aquí diría que este cuadrado final vale 1 y todos los cuadrados anteriores valen 0. Y entonces si vemos este multiplexor, es una compuerta AND de 3 entradas. ¿Se entiende la idea? ¿Todos lo ven? Sí, profe. Gracias, César. Pero entonces, bueno, ¿a dónde voy? Es, haciendo esta idea de un multiplexor y estos valores, podemos implementar cualquier compuerta. ¿Cómo haces cualquier compuerta de 3 entradas? Pues simplemente ves la tabla de la verdad, lo que nosotros llamamos tabla de la verdad, lo que haces es que lo cargas aquí. O sea, agarras tu tabla de la verdad, la cargas aquí y ya está. Implementaste la compuerta que tú querías de 3 entradas, ¿ok? Y entonces, ¿a dónde voy? ¿Cómo eliges qué compuerta usar? Bueno, cuando ya hiciste síntesis, o sea, cuando la herramienta que estás usando de Xilinx, de Altera, de lo que sea, hace síntesis, va a decir, ok, quiero es que tener esta compuerta de 3 o de 4 entradas, dependiendo de qué tiene cada FPGA disponible, y va a decir, bueno, el lookup table de esa compuerta, pues lo voy a llenar así. Y después, quiero un flip-flop. Ah, si quiero un flip-flop, ya sé que lo paso por aquí. Y si no quiero un flip-flop, ah, bueno, lo paso por aquí arriba. Y entonces, ¿cómo implementamos compuertas de un FPGA? Pues este es todo el misterio. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora o se entiende la idea? ¿Se entiende, profe? Gracias, César. Y ahora, ¿cómo implementamos las interconexiones? Pues aquí no voy a ir tan profundo, digamos, pero ¿qué pasa? Aquí ahora sí tenemos aquí está este logic block, sería nuestro lookup table con nuestro flip-flop y todo eso. Y luego tenemos pues estas conexiones, fíjense. Este que dice CB, tal vez elige cuáles van a ser las entradas, ¿ves? Las 3 entradas, por ejemplo. Y después este que está acá, elige, digamos que tal vez mis entradas se van a conectar a estos cables, ¿ok? Porque para que mi circuito tenga sentido, pues yo quiero conectar este cable aquí, tal vez quiero hacer una conexión que venga así, por ejemplo. Y en ese caso, estos que estamos llamando switch block, switch box, es una caja que, digamos, se va a encargar de conectar los cables de esa manera. Puede ser, por ejemplo, no hablamos en esta clase no hablamos de eso, pero les dije que podían leerlo. Era el que se llamaba crossbar switch, por ejemplo, o MUX o lo que sea. Pero el punto de a donde voy es simplemente son unos cables que yo elijo cómo los conecto. Puede ser con multiplexores, puede ser con lo que tú quieras. Yo elijo cómo los conecto y pues ya está. Ahora, ¿cómo funciona el FPGA entonces? Tú escribes tu código en Verilog, dependiendo de qué FPGA tienes, la herramienta hace síntesis para decir, bueno, tengo estas compuertas, o tengo estos lookup tables que tienen tantas entradas y lo que sea, hacen síntesis y dicen, ok, de tu Verilog pasé a las compuertas que tengo con lookup tables y luego, a la hora de hacer las conexiones, el FPGA, el programa,
trata de hacer, así como cuando hacemos APR nosotros, pues el programa del FPGA trata de decir, bueno, mira, voy a poner las compuertas que voy a usar van a ser estas, y las voy a conectar de esta manera, y así va, ¿ok? Y bueno, así es como funciona un FPGA, y por eso es que cuando vas a usar un FPGA de Xilinx, por ejemplo, tienes que usar el compilador que ellos te dan, que tal vez ustedes usaron ICE, o usaron Vivado. Vivado es el nuevo. O si vas a usar de Altera, que ahora es Intel FPGA, pues vas a usar Quartus, porque tienes que usar el compilador de cada uno de estos FPGA. ¿Y qué pasa? Cuando termina tu compilación, te das como un archivo de memoria, y lo que haces es agarras ese archivo y lo cargas en el FPGA. Es decir, agarras ese archivo y lo lees dentro de tu chip. Y ese archivo lo que configura dentro de tu chip es cuáles conexiones estás haciendo y las tablas dentro de cada lookup table, y si usas un flip-flop o no. Entonces pregunto, ¿se entiende ahora cómo funciona un FPGA? Sí, ¿Tienen profe. alguna Sí, pregunta? profe. Ok, gracias. Y bueno, obviamente esto es digamos, una explicación súper básica, y pudiésemos hablar mucho más de esto, pero bueno, ya para eso pues les di las referencias. Ahora, ¿por qué les digo que esta clase también les puede servir para diseñar circuitos en FPGAs? Pues porque cuando estén haciendo un circuito, igual van en el FPGA, pues no van a poner standard cells, no van a poner un inversor, pero igual vas a tener estos lookup tables, igual vas a tener esas conexiones, el consumo de energía, igual va a importar mucho las capacitancias, el retraso va a tener que ver con el retraso de cada lookup table y de la capacitancia de los cables de las conexiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchísimas de estas ideas que hemos estudiado, pues se pueden aplicar a FPGAs. Los FPGAs, pues sí son distintos. Por ejemplo, en un FPGA es muy mala idea hacer clock gating. En su momento hablamos de clock gating y dijimos que era una técnica súper importante para circuitos integrados. En FPGAs es mala idea. ¿Por qué? Porque no te da ningún beneficio. ¿Por qué? Bueno, si alguno está interesado, pues podemos hablar de eso después de la clase. Pero a donde voy es, pues no es exactamente igual diseñar un chip desde cero que diseñar algo para un FPGA. Diseñar un chip desde cero usualmente es más complicado, toma más tiempo, es más costoso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los principios básicos de diseño, pues son más o menos los mismos. Y creo que eso es todo lo que quería decir de FPGAs. No sé si alguno de ustedes tiene una pregunta antes de seguir. Ok, si no hay preguntas, ahora quería hablar, como el último comentario era sobre GPUs y arreglos históricos y así, que tenía que ver con la pregunta de Osvaldo la clase pasada. Ahora, sí que ahí en Venezuela es tarde ya, ¿no? Son las 9:14, ¿no? Entonces, digo, si alguno de ustedes se quiere ir ahora, pues no pasa nada. Yo creo que probablemente en 15 minutos como que terminamos de cubrir esto, pero nada más, o sea, si alguno de ustedes se quiere ir, pues entiendo. Es que también comenzamos tarde porque hablamos un poquito de las tareas, ¿no? Pero bueno, ok. Entonces, hablando ahora un poquito, como les decía, quería hablar sobre GPUs, sobre arreglos históricos y otro tipo de aceleradores, ¿ok? Y las referencias que pueden usar para leer sobre esto. Sobre GPUs en particular, está este libro que pueden leer, es un libro corto, es de esto de lo que llamaban síntesis lectures, lo que sea. La idea es que es un libro que puedes leer en una semana, ponte o menos. No es algo muy denso y pues te introduce a la idea, etcétera. Y después otras referencias que vamos a estar usando, el libro que les comenté de Vivience en MIT y el libro de Heinesse y Patterson. Especialmente este capítulo, nada más está en la 6ª edición. Este libro, como les digo, se volvió como una Biblia, y cada edición tiene cosas diferentes y así hay un montón de apéndices que están en internet. eh, pero bueno. Y de hecho, bueno, vamos a hablar también del, por ejemplo, el TPU de Google. Tal vez les interese un poquito. Entonces, bueno, a ver, algunos de ustedes, antes de comenzar, probablemente todos sepan qué es un GPU, pero ¿alguno de ustedes ha escuchado de arreglos históricos antes? Por mi parte, profe, no lo he escuchado. Ok. Y algunos de ustedes, a ver, probablemente igual en esta misma clase hemos hablado de aceleradores, ¿cierto? ¿Saben qué es un acelerador en este contexto?
Bueno, en este contexto, cuando hablan de aceleradores, se refieren a un circuito que hace alguna cosa en particular muy rápido. Por ejemplo, en el caso de ustedes, están haciendo un acelerador para esta cosa de detección de latidos por segundo del corazón y así. Es como un circuito que hace algo en particular mucho más rápido que un procesador, ¿ok? Porque un procesador pues tiene que hacer cosas como va en orden, etcétera, etcétera. En cambio, un circuito pues todo es en paralelo, puede ser más rápido, etcétera. Y vamos a hablar un poquito de esto. Creo que nada más tengo como 4 o 5 diapositivas, pero bueno. Hay arreglos históricos, sí, vamos a hablar también en más detalle. Es una idea pues que ya se hizo súper popular y es muy común, ¿ok? Ok, entonces, bueno, creo que esto tenía que venir al revés, ¿no? Pero bueno, ok. Entonces, como comentarios sobre GPUs, ¿ok? ¿Qué es un GPU? Ok, bueno, primero que nada, quería decir, por qué se volvieron tan populares esto de los GPUs y los aceleradores, etcétera? Y quería como conectar un poquito la última clase del trimestre pasado sobre escalamiento de Dennard, ¿ok? Y escalamiento CMOS y todo eso, con lo que estuvimos estudiando de sumadores, multiplicadores, memorias, etcétera, ¿ok? ¿Y cómo lo voy a conectar? Es que fíjense que en la clase de escalamiento CMOS nos dimos cuenta de que el consumo de energía es uno de los factores más importantes en sistemas modernos, ¿no? Y hablamos de por qué justamente por el consumo de energía pasamos a usar FinFETs y todo esto. Y la pregunta que tengo como para conectarlo es, para todos estos circuitos que venimos estudiando, ¿cómo se compara el consumo de energía? O sea, ¿cuánta energía consume un sumador comparado con un multiplicador, comparado con acceder a la memoria? Si, por ejemplo, les pregunto a ustedes, entre, vamos a decir, una multiplicación de 32 bits, una suma de 32 bits y leer 32 bits de memoria, ¿cuál creen ustedes que va a consumir más energía? No, no espero que sepan la respuesta correcta, pero ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál creen ustedes que consumiría más energía? Pero me puedes repetir entre qué cuestiones es la Sí, comparación. sí, son tres opciones. Es una multiplicación de 32 bits, o sea, un número de 32 bits por un número de 32 bits. El otro es una suma de un número de 32 bits más otro número de 32 bits. Y el tercero es leer de la memoria 32 bits. Leer de una memoria SRAM o leer de una memoria DRAM. No ¿Alguna sé, idea? la multiplicación Ok, tú dices que lo más costoso es la multiplicación. ¿Y cuál crees o tú el que es menos acceso a costoso? memoria. ¿Cómo? No estoy segura, no sé si sería el acceso a memoria. Ok, ¿por qué dices que puede ser el acceso a memoria, por ejemplo? Más que la multiplicación. No tengo así una respuesta concisa, pero sí recuerdo que cuando estábamos viendo arquitectura del computador, al momento de leer la memoria, creo que se tardaba más tiempo que en otras operaciones, por la Ujú, comunicación con la memoria, como que establecer la conexión y después poder hacer la lectura. ujú. Sí, no, es una buena respuesta. Ahorita les voy a mostrar como que la respuesta, pero como que hablando un poquito de lo que dices, en la clase, creo que fue una de las últimas clases del trimestre pasado, que hablamos de memorias, también como que hablamos de eso, dijimos como que, bueno, las memorias tienen unas líneas las líneas de bit que las llamábamos, que eran muy largas, tenían mucha capacitancia, después teníamos como el circuito, había unos circuitos que eran para leer, etcétera. Todo eso consumía energía y puede ser mucha energía. Eso incluso para memorias SRAM que están dentro del chip. Y ya si ahora hablas de memorias de RAM que están fuera del chip, pues es mucho más costoso porque ahora tienes que trabajar con las líneas del PCB. Y las líneas del PCB son mucho más grandes, van a tener mucha más capacitancia que cables dentro del chip. Entonces, por eso, las memorias tenían como que mucho costo desde el punto de vista de energía. eh, y si hubiésemos tenido que adivinar, pues yo hubiese pensado, mira, la memoria tal vez es lo más costoso por esto mismo de las líneas grandísimas, etcétera,
Luego, la multiplicación tiene que hacer sumas, ¿no? Entonces hubiese dicho, bueno, la suma es lo que consume menos, la multiplicación después y después la memoria. Ahora la pregunta sería, ¿qué tan diferente va a ser? Y pues vamos a ver los resultados, ¿ok? Esta es una tabla que saqué de la referencia del libro de Vivien C. Y ella lo sacó de otra referencia, pero bueno, ya pueden revisar esto. ¿A dónde voy? Esto es un estudio promedio de 45 nanómetros, ¿ok? Fíjense en el ejemplo que estábamos dando. Multiplicar, o sea, sumar dos números de 32 bits, o sea, dos enteros de 32 bits, en esta tecnología tiene un costo promedio de 0.1 joules. ¿Por qué es un costo promedio? Bueno, porque también hablamos que para consumir energía tienen que cargarse y descargarse capacitancias, va a depender de los valores anteriores, lo que sea, pero en promedio el costo de sumar dos números de 32 bits es 0.1 joule. El costo de multiplicar dos enteros de 32 bits es 3.1 joules, ¿ok? Es algo así como 10 veces más, o entre 10 y 100 veces más, ¿no? Y entonces si vemos esta referencia, dice como que, bueno, usando como referencia una suma de 8 bits, aquí dice, bueno, sumar números de 32 bits es algo así como 5 veces más grande, no sé. Pero luego multiplicar números de 32 bits, ya es algo así como 100 veces más grande en consumo de energía que sumar 8 bits, qué sé yo. Ahora, fíjense, leer desde una memoria SRAM, leer 32 bits, consume 5 picojoules, ¿ok? Es más o menos comparable con la multiplicación, ¿ok? Esto desde dentro del chip. Pero ahora, leer desde una memoria de RAM, desde fuera del chip, puede consumir 640 picojoules. Es decir, o sea, fíjense, una multiplicación de 32 bits es 3 picojoules. Leer desde el de RAM pueden ser 640, ¿ok? Es algo así como 200 veces más grande, ¿no? Y no sé si esto es lo que algunos de ustedes tenían en mente, pero lo que quería, o sea, esta gráfica lo que intenta resaltar es que leer de la memoria en términos de energía es mucho más costoso que realizar operaciones. Ahora, bueno, estas que dicen FP son operaciones de floating point, que en su momento hablamos de eso, pero a donde quiero ir, sin importar si son operaciones de fixed point o floating point, leer de la memoria es muy costoso, especialmente leer desde fuera del chip. Y recuerden que la memoria principalmente está fuera del chip. Cuando hablamos de jerarquía de memoria, pues explicábamos que teníamos los diferentes niveles de memoria cache antes de conectarnos afuera. Y dijimos, conectarnos afuera consume mucho más energía y por eso queremos estar adentro. Y fíjense por qué. O sea, incluso leer dentro del chip cuesta 5 picojoules, leer fuera del chip cuesta 640, 100 veces más. Es algo así como aproximadamente 100 veces más caro leer datos de fuera del chip que usar datos desde dentro del chip, ¿ok? Entonces pregunto, ¿se entiende la idea por ahora? ¿Tienen algún comentario, pregunta? Sí se entiende, profe, gracias. Ok, no, a ti y a mí. Bueno, entonces ahora, como justamente ahora el consumo de energía es tan importante y como leer desde la memoria es tan caro, ¿ok? Los diseños hoy en día pues tratan de evitar leer de la memoria, especialmente leer desde fuera del chip. Y eso explica un poquito por qué trabajamos tanto con GPUs, arreglos sistólicos, buscamos otros aceleradores, etc. También, por supuesto, tiene que ver con el rendimiento, con la frecuencia, etc. Pero esto también es gran parte de la respuesta, ¿ok? Entonces, bueno, primero, hablando un poquito de GPUs, ¿ok? ¿Cómo se ve un GPU desde el punto de vista de la arquitectura? Y a los GPUs usualmente los describen usando este acrónimo, ¿ok? Que sería SIMP, ¿ok? Que significa esto que dice aquí abajo, sería Single Instruction, es decir, una única instrucción, pero multiple threads o muchos hilos, múltiples hilos. Es decir, usamos la misma instrucción para múltiples hilos dentro de nuestro procesador. ¿A qué me refiero? Si escriben un programa en C,
probablemente escriben, agarra esta señal, le haces esto, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en el caso de un GPU, por ejemplo, para enviar gráficos, para calcular cosas con gráficos y texturas y qué sé yo, vas a hacer, lo que haces es muy repetitivo. Es decir, la misma data, a muchísima data le vas a aplicar el mismo procesamiento. ¿Ok? Y bueno, ahora a veces en el caso de los GPUs, tal vez dentro de ese procesamiento puedes tener if, else, lo que sea, pero a donde voy es, al final del día, es como que a la misma información tienes muchísima data y a toda esa data le vas a estar aplicando el mismo procesamiento. ¿Ok? Bueno, para eso son buenos los GPUs y justamente se llaman así, Single Instruction, Multiple Threads. ¿Por qué? Porque como que con las mismas instrucciones vas a trabajar con mucha data. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona un GPU? De nuevo, como referencia, les recomiendo que lean el libro que les puse, o sea, esto es una explicación muy básica, pero bueno, ¿cómo funciona un GPU? Básicamente tienes un montón de procesadores que son de este estilo. Single Instruction, Multiple Threads. Tienes este estilo de procesadores, ¿ok? Pones muchos de ellos y trabajas como que en toda esa data, trabajas en paralelo y ya al final del día pues llegas a tu resultado y lo guardas en la memoria o lo que sea, ¿ok? Pero bueno, a donde voy es, un GPU es bueno porque agarras la misma instrucción, el mismo tipo de procesamiento y lo haces en paralelo. Tienes un montón de data y ya sabes que a toda esa data le vas a hacer lo mismo y pues lo haces en paralelo y llegaste a un resultado, ¿ok? Por ahora estamos todos en la misma página. Sí, profe. Sí, ok, gracias a mí. Entonces, bueno, así funciona un GPU. Y ahora, ¿qué otro tipo de aceleradores tenemos? Bueno, una idea que ya se hizo muy popular es trabajar con algo como vemos en la derecha. A ver, esta idea, esta figura, que la saqué del libro de Vivien C, que también está en las referencias, es como comparar esto de una arquitectura temporal, que lo llaman, y aquí vemos, por ejemplo, como los GPUs, ¿ok? En las que de la memoria, ¿ok? Leemos un montón de información, que sería la data con la que estamos trabajando, ¿ok? Leemos la data de la memoria y luego la procesamos toda esta data en paralelo, ¿ok? Y pues ya tenemos un resultado final, ¿ok? Eso sería una arquitectura temporal de que todo está en paralelo. Ahora, otra idea que se hizo muy, muy, muy popular es esta que se llama de arquitectura espacial. Y en esta arquitectura espacial, en vez de ser como que, ok, esto que dice control sería como la de el single instruction o lo que estábamos diciendo, esto tiene el programa que estamos ejecutando y lo que hace es como que programar estas ALUs para que hagan lo que queremos con toda esta data en paralelo. Ahora, en la arquitectura esta espacial, cada bloquecito tiene una ALU, pero también cada bloquecito tiene su propia unidad de control y tiene su propia memoria pequeñita. Y entonces tenemos como que esta arquitectura en la que tenemos un montón de bloquecitos independientes, que son pequeños, pero que cada bloquecito se puede programar por separado, etcétera, etcétera, y están conectados de esta manera. Y utilizando estos bloquecitos, vamos a ver cómo podemos hacer operaciones más complejas, ¿ok? Y muchísimos aceleradores, especialmente para, por ejemplo, Machine Learning, utilizan este estilo, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora o sigo? Todo claro, profe. Gracias, César. Bueno, entonces, por ejemplo, quería hablar de el TPU de Google, ¿ok? Este es del 2016, sí, o sea, y ya van como en el TPU 4, o sea, esto es más o menos ya viejo, pero digamos, cuando hicieron el primer TPU, como que este es el diagrama de bloques, a donde quiero ir es que aquí esto que dice, este bloque que está acá dice multiplicar matrices. En aplicaciones de Machine Learning es muy común operaciones de multiplicar matrices, ¿ok? Piensen en sus redes neuronales, como que cada entrada la multiplican por todos los pesos y les da un resultado. Esas son operaciones de álgebra lineal que son como multiplicar matrices. Entonces, bueno, no voy a entrar en muchos detalles del diagrama de bloques, de cómo funcionaba. Lo pueden leer un poquito más de eso en el libro de Heinze y Patterson, porque Patterson trabajó con el TPU de Google.
él estuvo ahí metido, etcétera, y pues en el libro habla de eso. Y de hecho, esta figura que está a la derecha, aunque parece un diagrama de bloques, es en verdad el floor plan. Es el floor plan del TPU de Google. Ok, o sea, si tú abrieras el chip, verías que lo está dividido más o menos en estos bloques. Y pues en este libro también hablan de esto. Em, bueno, Heineke está en Stanford, Patterson es de UC Berkeley. Ok, si ven, fíjense que es importante, fíjense en este chip, tienes un montón de memoria, que es esto de Local Unified Buffer, lo que sea, y luego otra grandísima parte del chip es esta unidad de multiplicar matrices, ¿ok? Y ya luego pues tienes de RAM, tienes un montón de cosas más. Quería decir dos cosas. Bueno, vamos a hablar un poquito más de cómo funciona esta parte de multiplicar matrices, que es con un arreglo sistólico, que tiene que ver con el dibujito de antes, de los cuadraditos que se conectan. También quería decir que este espacio en blanco, ¿ok? Les dije que este es el floor plan del TPU de Google, ¿sí? TPU de Tensor Processing Unit. O sea, Tensor es porque es un acelerador para Machine Learning. Es como para que operaciones de Machine Learning pues se hagan más rápido que con un procesador, que con un GPU. Este TPU es más rápido, por eso es un acelerador. Ahora, este espacio en blanco en el floor plan, ¿qué creen ustedes que es? Es una pregunta que tal vez no está relacionada con lo del arreglo sistólico, simplemente como escucho sus opiniones. ¿Qué creen que es esto? ¿Qué se les ocurre? Cualquier idea. No tengo idea, profe. Ok. Em, si leen el capítulo como correspondiente de Heineken y Patterson, dicen que es espacio en blanco. ¿Ok? O sea, es espacio que dejaron sin utilizar. Ahora les pregunto, ¿eso es una buena idea o no? Dejar todo este espacio sin utilizar. Porque es un montón, o sea, fíjate, esto, así como uno diría al ojo por ciento, es algo así como 10 o 20% del chip está casi vacío. ¿Eso a ustedes les parece que es una buena idea o no? Yo diría que no, pero dudo que lo hayan dejado así sin alguna razón. ¿Ok? Y en general no es una buena idea, ¿no? Porque tú estás pagando por esa área, ¿cierto? Porque si mientras más pequeño sea tu chip, pues más chips salen en tu wafer y pues tienes más chips, ¿no? O sea, es mejor. ¿Y por qué entonces lo hicieron así? También si lees el capítulo del libro, bueno, los dos, pero creo que lo escribió Patterson así, adivinando yo, explican que dejaron ese espacio en blanco para fabricar el chip más rápido. Como que no se pusieron a hacer todas estas optimizaciones, sino que simplemente dijeron, esta es la primera versión, queremos sacar esto al mercado rápido, o sea, no lo venden, creo, pero lo que dijeron como que, mira, queremos implementar esto en nuestros servidores lo más rápido posible, porque nos va a dar una gran ventaja comercial, etcétera, etcétera. Y pues lo fabricaron así. Que también es otra cosa como a resaltar, que tal vez una vez en la universidad piensa mucho en optimizar algo, en dejar algo a lo más avanzado posible, pero al final del día, en una compañía, a veces hay un deadline, como por ejemplo, imagínense de nuevo que eres Apple y estás haciendo un iPhone y cada año tiene que salir un iPhone y tal vez el chip que estás poniendo pues no es el más optimizado posible, pero es que tienes que poner algo, porque si no hay un chip nuevo, pues no hay un teléfono nuevo y eso sería un desastre, ¿no? Em, y a eso es a donde voy, que en una compañía a veces es importante priorizar, terminar algo antes de tener algo lo más perfecto posible. Y ya después no he visto floor plans para las siguientes versiones de los TPUs, el 3.2, 3.4. Probablemente ya no dejen espacio en blanco, pero inicialmente dejaron espacio en blanco para tener un producto primero y pues tener esa ventaja. Y me pareció súper interesante, quería hablarlo con ustedes, pero bueno. Ok, entonces este es el TPU de Google, pasando a cómo aceleran la multiplicación de matrices. Utilizan algo que se llama un arreglo sistólico.
Bueno, antes de pasar a hablar del arreglo sistólico, ¿alguna pregunta? No, Sí, profe, todo profe. claro. Eh, este TPU estaba buscando aquí y dice que es un acelerador para utilizarlo en TensorFlow. Eso se hace por medio de la nube. O sea, es como que tú estás usando TensorFlow en tu computadora y lo que tú haces, no sé, el TPU de Google por la nube es que te hace las operaciones. Sí, esa es una O buena cómo- pregunta. A ver, disculpa. no, o Creo sea, que era como eso, ¿cómo funcionaba ese TPU de Google? sí. Esa es una buena pregunta. Imagínate que estás haciendo un código en TensorFlow porque estás haciendo tu propia red neuronal, lo que sea, en tu computadora, ¿ok? Imagínate que no tienes GPUs, no tienes nada, solo tienes tu procesador. ¿Qué va a pasar? El código ese de TensorFlow probablemente se va a paralelizar de la mejor manera posible, esperemos, entre los procesadores en tu computadora. Si tienes 8 procesadores, pues se dividirá la carga entre los 8 procesadores y harán pues sus operaciones, ¿no? Y así funcionaría tu código, ¿ok? Ahora, el mismo código, si ahora tienes acceso a GPUs, entonces, y bueno, y tienes instaladas las extensiones que haya que instalar, lo que sea, ese mismo código ahora no solo se va a distribuir entre tus 8 procesadores, sino que también se distribuirá, no sé, entre 32 cores que tienes en tu GPU. Porque ahora tienes 8 procesadores y 32 procesadores de tu GPU. ¿Y qué pasa? El GPU es más eficiente. ¿Por qué? Porque como decíamos, en esto de Machine Learning tienes que hacer muchas veces la misma cuenta. Por ejemplo, las multiplicaciones de las activaciones por los pesos y lo que sea, y pues tienes los mismos pesos para muchas señales de entrada y todo eso se puede ir haciendo en paralelo. Y el GPU es muy bueno para hacer eso en paralelo. Entonces es muy probable que incluso en vez de utilizar los 8 procesadores, pues lo hagas simplemente con no sé, los 32 del GPU. A dónde voy es, el sistema va a ser más eficiente en consumo de energía, en tiempo que va a tardar tu computadora en evaluar el modelo, va a ser mucho más eficiente si lo puedes hacer en el GPU a que si lo pudieses hacer en el procesador. Por ahora se entiende la idea, Ami. Sí, profe. Ok. Ahora, el GPU todavía no es lo mejor. Pudieses hacer cosas mucho más eficientes, ¿ok? Porque el GPU está especializado en hacer cosas paralelas, lo que sea, pero también sigue siendo un poco más general, porque el GPU pues también tiene que hacer cosas con gráficos, etcétera, etcétera, etcétera. Si hicieras un circuito que fuese especial, nada más para este tipo de aplicaciones, probablemente pudieses hacer algo que fuese todavía más rápido y que fuese todavía más eficiente desde el punto de vista de energía, ¿ok? Entonces, ahí es donde viene este TPU de Google. Y Google no es la única persona, compañía que ha hecho aceleradores para Machine Learning, pero esta es la versión de Google. Y ellos dicen, mira, en vez de usar GPUs, en vez de usar lo que tú quieras, vamos a poner muchos de estos chips, ¿ok? Y ellos van a hacer todas estas operaciones de Machine Learning. Este chip las va a hacer mucho más rápidas y gastando mucha menos energía que un CPU. Entonces, idealmente, pues si tú pudieses en tu computadora meter un montón de GPUs y conectarlos de la manera correcta y todo esto, tu mismo código de TensorFlow sería todavía mucho más rápido que si lo hicieras en el GPU. ¿Sí vamos en la misma página? Sí, profe. Ok, ahora, ¿qué pasa? Google no es Nvidia. O sea, Nvidia llega y te vende GPUs, o AMD llega y te vende GPUs. Pero a Google no le interesa venderte TPUs. Google, ¿qué hace? Ellos simplemente se los quedan y los ponen en sus propios servidores, ¿ok? Entonces, en los servidores de Google, ellos tienen un montón de TPUs y la manera en la que ellos te dejan a ti usarlos es a través de su sistema en la nube, como tú dices. O sea, agarras ese código en tal vez un notebook de estos de Google Colab y tal vez hay una opción que te dice, sí, mira, córrelo en un TPU. Y ellos te cobran por eso y qué sé yo. Y entonces sí, para ti como usuario, pues sí, lo usas a través de la nube porque esa es la manera en la que Google te lo vende o te da acceso. Pero en la práctica, pues en los servidores de Google, ellos tienen un montón de TPUs ahí puestos y tú los quieres utilizar porque pues son más rápidos y consumen menos energía. Sí, sí me explico, sí se entiende la idea.
Sí, profe, muchas gracias. Ahora sí lo veo. De nada. Y eso responde la pregunta, ¿no? O hay otra pregunta, no sé. No, ese responde la pregunta, gracias. Ok, no, de nada. Otros ejemplos de aceleradores. Por ejemplo, Tesla tiene mucho tiempo también haciendo sus propios chips para estas funciones del manejo automático de los carros y qué sé yo. Por lo mismo del consumo de energía, de la velocidad, etcétera. Eh, y así hay mucho. O sea, de hecho, también tiene que ver con lo que decía en la primera clase de que hoy en día muchas compañías que tal vez tradicionalmente hacían solo software, ahora también están haciendo su propio hardware, o sea, sus propios chips para combinar de la mejor manera posible su software, sus algoritmos con su hardware y tener el circuito que sea más rápido, que consuma menos energía, etcétera, etcétera, etcétera. Y este del TPU de Google, pues era simplemente un ejemplo, pero pues hay más ejemplos también, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta antes de seguir? Ahora voy a hablar de arreglos históricos. Ok. Si no hay preguntas, entonces, ¿cómo funcionan estos arreglos históricos? Ok. Bueno, esta es la única parte de la clase en la que voy a dibujar un poquito y ya estamos a punto de terminar. Estos arreglos, por ejemplo, en el caso de arreglos históricos, están basados en unas cosas que llamamos MACs. ¿Ok? Un bloquecito que se llama MAC, que lo que hace es multiplicar y acumular, o en inglés, multiply and accumulate. Y de ahí viene MAC. ¿Ok? O sea, es bueno, M-A, y yo me imagino que esta C. Pero de ahí viene lo de multiply and accumulate. O tal vez la M es de acá y AC de acá, no sé. Pero el punto es multiplicar y acumular. ¿Ok? Y estos bloquecitos, es simplemente eso como estamos diciendo. O sea, van a tener un bloque de memoria, vamos a decir como un flip-flop, ¿ok? Y van a tener dos entradas, como que por ejemplo, aquí puedes estar guardando un peso, ¿ok? Que vamos a llamar W, ¿ok? Y aquí vas a tener una entrada, ¿ok? Vamos a decir que esta es la entrada. Entrada. A ver, ya va. Creo que para explicar un poquito mejor. Ajá, aquí tenemos nuestro peso. Vamos a hacer una multiplicación, ¿ok? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a ser la multiplicación? Bueno, va a ser la entrada, ¿ok? Multiplicada con el peso, ¿ok? Entonces esa es la parte de la multiplicación y después viene una parte de acumular. ¿Cómo es eso de acumular? Bueno, vamos a tener una suma, ¿ok? Y la suma es el valor que teníamos en la memoria más el resultado de la multiplicación y esto lo vamos a volver a mandar a nuestra memoria, ¿ok? Vamos a decir que esto que está acá es nuestra memoria M, ¿ok? ¿Se entiende más o menos la idea de qué hace cada uno de estos bloquecitos de multiplicar y acumular? Sí, profe. Ok. O sea, básicamente es decir, bueno, el valor que tenías en M, el valor nuevo va a ser el valor viejo más la entrada por W. ¿Ok? Esto es lo que hace tu bloquecito. ¿Ok? O sea, este MAC sería eh, este, sería este mismo bloquecito. ¿Ok? Y ahora, ¿qué pasa? Esta es la entrada que multiplicas, pero también luego puedes tener acceso a qué número tienes acá. También pudieses resetear la memoria para que empiece en 0, para que empiece en 100, lo que tú quieras, ¿ok? Es decir, esto es un bloque de estos de Mac, ¿ok? Y un ejemplo que vamos a ver ahora para nuestro array histórico de multiplicar matriz por vector, lo que vamos a tener es un montón de, vamos a tener algo así, ¿ok? Vamos a tener todos estos bloquecitos son Macs, ¿ok? Que van a estar conectados de cierta manera, ¿ok? O sea, esto es un Mac y todos estos son Macs, ¿ok? Eh, ¿Ok? ¿Se entiende la idea? Vamos a tener como que una matriz, un arreglo con bloquecitos de estos de multiplicar y acumular, ¿ok? ¿Se entiende la idea?
Sí, profe. Ok. Y ya, bueno, como último comentario, lo que vamos a estar multiplicando es esto. Vamos a tener una matriz, que es lo que estamos llamando pesos, ¿ok? Que vamos a hacer que son W1, W2, W3, y aquí, bueno, W4, W5, W6, ¿ok? Vamos a multiplicar esta matriz por un vector que se va a llamar X1, X2, X3, ¿ok? Y esto nos va a dar dos resultados. ¿Cuáles van a ser? Bueno, va a ser X1, W1, más X2, W2, más X3, W3, ¿ok? Y abajo tenemos parecido, X1, W4, y así, ¿ok? O sea, simplemente es un producto de matriz por vector. Y ahora la pregunta es, utilizando estos bloquecitos de multiplicar y acumular, ¿cómo podemos implementar esto de una manera mejor? Entonces, hasta ahora, ¿se entiende la idea o no? Sí, se Digo, entiende, profe. ok, gracias a mí. A ver, la manera más tonta sería hacer un circuito que haga toda esta operación y hacer un circuito que haga toda esta operación, pero eso puede ser muy grande. Otra manera es como hacer un procesador de hacer este producto, hacer este producto, hacer este producto y ir guardando los resultados. Esa también es otra manera. Y aquí vamos a ver como que una manera más eficiente utilizando este arreglo sistólico, que es lo que le digo de los bloquecitos de multiplicar y acumular, ¿ok? Y esto, bueno, lo saqué del libro de Heinz y Patterson porque tienen una ilustración que de verdad es muy buena, ¿ok? Entonces déjenme hacer un montón de zoom, ¿ok? Comenzamos así. Fíjense, estos W11, bueno, estos son los pesos que teníamos, ¿ok? Y estos bloquecitos como que representan nuestro multiplicar y acumular, ¿ok? Es decir, cada uno de estos circulitos representa nuestros max. ¿Estamos de acuerdo todos hasta ahora? Sí, profe. Ok, gracias a mí. Y ahora esto de X1, X2, X3 que está de rojo, representan es las entradas. ¿Ok? Como que estos circuitos van a tener una entrada que es la que les decía que hacía la multiplicación, ¿cierto? Bueno, esa entrada, al comienzo, X1 lo vamos a conectar a este bloque y los demás están conectados a 0. ¿Ok? Después vamos a ver que en el siguiente ciclo vamos a conectar esta entrada a 0, pero esta entrada se va a conectar a X2 y así. O sea, por ahora se entiende más o menos la idea. Va a tener más sentido cuando avancemos por la animación, pero ¿se entiende más o menos? Sí, profe. Ok, gracias a mí. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Ahí al comienzo, la memoria de estos Mac la inicializamos a 0, ¿ok? Cada uno de estos Mac tiene un 0. Ahora, ¿qué pasa? En el primer ciclo, como les decía, este X1 lo metemos con que multiplique con el primer peso, ¿ok? Es decir, cuando hagamos esto, aquí vamos a tener X1 por W11, ¿ok? Es la multiplicación que se hace, se va a guardar en nuestra memoria aquí abajo. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe. Ok, gracias a mí. Entonces, ok, aquí tenemos nuestra multiplicación. Ahora en el siguiente ciclo, ok, fíjense ahora, este X2, ok, este X2 se multiplica con este W12. Y ahora lo que está pasando, que bueno, este es un bloquecito que tal vez es diferente, en el que, bueno, se hace la multiplicación, pero el resultado que tenemos en la memoria lo sumamos también con la entrada. O sea, vamos a decir como que en nuestro bloquecito, nuestro sumador tal vez también tiene otra entrada que vamos a decir que se llama entrada 2, ¿ok? Y estamos sumando aquí, ¿ok? O sea, donde voy es que eso sigue siendo multiplicar y acumular, porque bueno, multiplicas y luego sumas, pero a donde voy es que bueno, en este particular que estamos hablando, en vez de sumar desde la memoria, lo que hacemos es sumar con una entrada externa y ese resultado sí lo guardamos aquí. ¿Tiene sentido por ahora? Y bueno, o sea, a dónde voy es que fíjense por qué digo esto. Fíjense, aquí hicimos nuestra multiplicación, ¿ok? En el siguiente caso, ahora, después que hagamos esta operación, ¿qué valor vamos a tener aquí? Vamos a tener W1 por X1, porque ese me lo mandan de allá atrás, y aquí vamos a sumarle W2
por x2. Que fíjense cómo estamos construyendo el resultado. ¿Sí me explico? Sí, profe. Ok, gracias, Ami. Y vamos a seguir viendo qué pasa aquí arriba. Luego vemos qué pasa abajo, pero por ahora vamos a ver qué pasa arriba. En el siguiente ciclo, ok, ahora aquí arriba sabemos que tenemos W11 por X1 más W12 por X2 y ahora vamos a multiplicar estos dos, ¿ok? Fíjense, ahora aquí estamos multiplicando X3 por W13, ¿ok? Es decir, ya cuando terminemos, cuando esta operación se haga, nuestra salida es justamente lo que queríamos. Es W1 por X1, W2 por X2 y W3 por X3. ¿Ok? ¿Sí lo vemos todos? Sí, profe. Y en simultáneo, entonces se va haciendo con la parte de abajo. Claro, y abajo pasa lo mismo, porque ahora ya después de que después de que la señal pasó por aquí, ahora pasa por aquí abajo. Y entonces ahora aquí abajito, aquí ahora tienes W21 por X1. Y ahora cuando llegas acá, pues ya lo sumaste con el que viene de aquí arriba. Y entonces ahora tienes W21 por X1 más W22 por X2 y así hasta que llegas al resultado final. Ujú. ¿Sí se entiende la idea? Sí, profe, se entiende. Sí, gracias. Y a esto se refería a lo que les estaba mostrando antes de tener una arquitectura espacial. ¿Ok? Es decir, aquí tenemos estos bloquecitos, reciben las señales de entrada en cierto orden y realizan las operaciones. Pero fíjense, este circuito es bastante compacto y cada bloquecito simplemente hace una multiplicación y una suma. ¿Ok? Eh, y este sería nuestro arreglo sistólico que hace la multiplicación de matrices pues más rápida y más eficiente. ¿Por qué más rápida? Porque bueno, esto se convierte en una especie de pipeline y al final tu camino crítico nada más es una multiplicación y una suma. Y después, ¿por qué es más eficiente? Porque es un circuito más pequeño, consume pues menos energía, menos área. ¿Se entiende la idea? ¿Estamos en la misma página? Sí, profe, sí se entiende. Gracias. Sí. Ok, gracias, Ami. Esta era la última diapositiva que tenía, pero bueno, déjenme volver hasta aquí atrás. A donde iba era, ok, en esta arquitectura espacial, entonces dijimos que, bueno, estos bloquecitos en este caso es nada más un multiplicar y acumular, ¿ok? Pero esta misma idea se puede generalizar más. ¿Por qué tenemos que hacer nada más multiplicar y sumar? Podemos hacer más cosas, podemos hacer otro tipo de operaciones, podemos hacer comparaciones, etcétera. Y hoy en día, pues este tipo de arquitecturas son muy populares, en las que como que vamos haciendo todo este tipo de operaciones en paralelo, y esta es una idea como que hoy en día es súper popular para hacer aceleradores para muchísimas aplicaciones. Y si revisan este libro de Vivienne C, ella habla muchísimo de cómo se pueden utilizar estas ideas para hacer aceleradores de Machine Learning, como el TPU de Google, por ejemplo. Pero como les decía, se pueden usar para más aplicaciones, no solo Machine Learning. Pero bueno, o sea, donde voy es que si ya ven cosas de investigación de hardware, pues este tipo de ideas son súper populares hoy en día y más o menos en esto va mucha de la investigación en esta área, que también pues tenía que ver con la pregunta que me hicieron ustedes de cómo funcionan los GPUs y todo esto. Em, entonces, bueno, esto como que completaría esta última parte de GPUs y aceleradores y qué sé yo. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Por mi parte no, profe. Gracias. No, de nada, tía. Bueno, entonces esto en principio termina la clase de hoy. Entonces denme un segundo. em, y entonces, bueno, nada, ya como que terminamos nuestra clase de beber de un hidrante. Y de nuevo, pues aquí está, miren todo lo que estudiamos en solo estos 2 trimestres y todo lo que han aprendido. De nuevo, felicitaciones y de nuevo, eh, esto fue algo que siempre quería hacer, como a mí me hubiese encantado pues tener un curso como este cuando estaba terminando la universidad, con todas estas herramientas open source, con todas estas oportunidades, y de verdad es algo que me gustó mucho haber hecho.
Y pues nada, les deseo todo lo mejor, estoy a la orden, cualquier cosa. Si quieren me pueden añadir en LinkedIn o algo así y ahí seguimos en contacto. Si tienen alguna pregunta, no duden en contactarme y pues nada, todo lo mejor para ustedes. Y bueno, igual nos vamos a ver esta semana si hay alguna pregunta, pero no, bueno, de nada, de nuevo, gracias por ponerle tanto esfuerzo a la clase, de verdad. Por ejemplo, para mí fue como que una satisfacción, digamos, cuando ustedes estaban estos fines de semana haciendo el proyecto y tratando de escribir Verilog y hacer síntesis y todo eso, pues de verdad me contenta mucho. Y, bueno, y no sé, también otra cosa, de una tontería, pero que estaba hablando de esto con varios amigos, como que incluso si uno, digamos, no está en su país por cualquier circunstancia, pues también se puede ayudar desde lejos, ¿no? Como que irse tampoco es abandonar completamente y pues también ustedes, pues seguro tendrán una carrera muy exitosa y el punto es estén donde estén, pues siempre se puede ayudar y como no olvidar de dónde venimos, ¿no? Y de nuevo, muchísimas gracias y todo lo mejor. Y bueno, si tienen cualquier pregunta, pues me quedo por aquí escuchando. Bueno, profe, de verdad que muchísimas gracias a usted por dedicarnos gran parte de su tiempo en la materia. De verdad que me gustó bastante. Lo del proyecto sí que no lo hemos logrado avanzar por completo, pero también nos dio la oportunidad de reunirnos como equipo en llamada, en presencial, investigar y también ver cosas que siento que no habíamos como enlazado en las otras materias que hemos visto en la carrera. O sea, aquí de verdad que yo he visto cómo se unen cosas que hemos visto en teoría, pero no habíamos, no sé, como enlazado en un proyecto como tal, y de verdad que le agradezco bastante por la oportunidad. Y bueno, muchísimas gracias por las clases, por el tiempo, por ofrecernos bastante material, bastantes referencias, y bueno, muchísimas gracias. Sí, no, de nada, y a ti por las preguntas y venir y todo, pues. Eh, ¿Alguien tiene algún comentario, pregunta antes de terminar por hoy? No, profe, otra vez, gracias por la dedicación, paciencia y la consideración. De verdad se aprecia bastante. No, de nada, de verdad fue un placer. Bueno, a De ver, verdad, muchas gracias, profe. De verdad que muchas gracias. no, de nada. De nuevo fue un placer y muchas gracias a ustedes y bueno, entonces seguimos en contacto para ver cuando tenemos la última discusión. Y bueno, gracias por todo, cuídense. Chao, nos vemos esta semana. Un abrazo. Chao. Ah, perfecto.